Hola seguidores, ¿cómo están? Un gran saludo al señor Alejandro Langui, que aportó a este canal para que hable un tema, su tema favorito, que en cierta forma también es el mío, aviación de la Segunda Guerra Mundial. Y el aparato que elegí es una aeronave que podríamos decir es una de las primeras aeronaves de la historia que fue diseñada como un sistema de armas integral. Fue diseñada en base, en torno a un cometido que era ubicar un cañón de 37 milímetros. Con los cartuchos o los calibres o las armas de 37 milímetros hay mucha confusión. El problema es que la gente que se dedica a aviación muchas veces no tiene idea de cómo funcionan las armas y qué compatibilidad tienen un arma de infantería, un arma de vehículo blindado o un arma de aviación. Por lo tanto voy a intentar aclarar qué clase de armamento era el que realmente utilizaba el P-39. Tenemos que situarnos cronológicamente y ver cuáles eran los intereses y los miedos de algunos planificadores militares de la época. Estamos que a mediados de la década del 30 ya se empieza a temer que va a haber una guerra mundial. De hecho, quienes tenían la mejor información en varios países europeos, incluso en la misma Estados Unidos, sabían que dentro de poco iba a haber una guerra mundial. Había demasiada tensión y esa tensión debería explotar por algún lado, se iba a desbordar por algún lado. Uno de los principales temores es que grandes flotas de bombarderos aniquilen, masacren, causen grandes bajas en la población civil. Y eso se iba a dar, según lo que se preveía, no solamente con flotas de bombarderos lanzando explosivos como eventualmente vimos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que se tenía un miedo, un pavor absoluto a que esos bombarderos lanzasen bombas de gas. Por lo tanto, era ahí el requerimiento de un aparato que transportase un arma capaz de, en pocos disparos, uno o dos disparos, mandar al piso a cualquier bombardero. El calibre 37 milímetros se utilizaba de las épocas de la pólvora negra. Era producto de una convención en San Petersburgo que decía que no se podían utilizar munición explosiva menor a 400 gramos. Esa convención se firmó creo que en 1885-1886. El respeto a esa convención duró bastante poco, ya que incluso se desarrollaron munición explosiva en calibres de 7 u 8 milímetros que evidentemente estaban diseñados para dispararle a las personas, pero lo cierto es que el 37 milímetros pega mucho y tenemos una enorme variedad, probablemente sea el calibre en el cual se ha fabricado más variedad de largo de cartuchos, ya sea abotellados, rectos, con reborde, semi-reborde, etc. Un arma que llamó mucho la atención era el Browning T9 de 37 x 145. Este arma derivaba de un cañón llamado cañón Baldwin, que se había probado en 1920-1921 con escaso éxito, pero que eventualmente el gran diseñador de armas John Moses Browning, más famoso por pistolas y fusiles, había rediseñado, había reformado, dándole una confiabilidad verdaderamente aceptable y mejorando las prestaciones balísticas. Por lo tanto, este cañón en 1934 quedó listo para la producción. Era por regla general ser colocado en aviones bimotores, trimotores o cuatrimotores. Realmente no estaba diseñado para los monomotores. Por lo tanto, se tiene que hacer esta conversión tan especial, esta modificación tan especial en el P-39, que voló por primera vez a mediados de 1938. Esto de mover el motor inmediatamente detrás del piloto y colocar un largo eje de transmisión con una caja reductora, y el cañón va a disparar por el medio del buje de esa caja reductora que conduce eventualmente al eje de la hélice. Hay que aclarar algunas cosas con la designación de este arma. Es que la fábrica lo diseñó como el T9, luego el gobierno, digamos la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos lo denomina M4, y en algunos lugares lo van a ver como cañón Oldsmobile, porque esa fábrica de automóviles también fue subcontratada para la producción de este sistema de partes y para cañones completos durante la Guerra Mundial. El cañón no lo diseñó Oldsmobile, lo diseñó John Moses Browning,
y también lo fabricó Colt, por lo tanto lo van a ver como cañón Colt. La designación más lógica es cañón Browning M4 o cañón Colt M4. Es un cañón que tiene 2,3 metros de largo, dispara 175 tiros por minuto y en la configuración, o sea, el cañón solo, completamente limpio, sin ningún sistema adosado de alimentación, pesa 103 kilos y pesa 185 kilos con un sistema de cinta sin fin no eslabonada de 30 tiros. No es que toda la munición pesara 80 kilos, sino que los sistemas para alimentar ese cañón de manera confiable también sumaban peso. Al final el P-39 no resulta ser tan bueno para el objetivo principal, que se suponía que íbamos a subir en altura con nuestro aparato, equipado con un turbocompresor, para cazar los bombarderos a alturas mayores de 6.000 o 7.000 metros. El problema es que eventualmente la Bell lo empieza a fabricar sin turbocompresor, equipando el motor Allison de 1150 a 1200 HP, depende de qué versión se use en diferentes modelos, equipando ese motor V12 de 28 litros de cilindrada con un compresor, que es algo bastante más sencillo que un turbocompresor y bastante más fácil de fabricar. Lo cierto es que el aparato estaba diseñado para lograr velocidades de 640 km por hora, altitudes de 5.000 metros. Eso no se podía hacer, quedando más bien velocidades de entre 580 y 590, en algunas subvariantes 600 km por hora a esa altitud, obviamente porque el motor por encima de los 4.000 metros le empezaba a faltar un poquito el aire, por digamos, el uso de ese compresor tan sencillo, la falta del turbocompresor, que sí sería utilizado en otros aparatos norteamericanos, por ejemplo el P-38, el B-17 y otros más. También sucedió que a muchos pilotos de prueba y a muchos, digamos, oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no les gustaba el armamento principal. Ese cañón de 37 milímetros en la práctica no era tan espectacular porque disparaba a una cadencia relativamente lenta, poco inferior a 200 tiros por minuto, y la velocidad inicial no era para nada brillante. Estamos hablando de 610, 620 metros por segundo, comparado con una proyectil, por ejemplo, de ametrallador de calibre de rifle Browning, que tenía 870 metros por segundo, o comparado con los cañones hispano de 20 milímetros, que ya se empezaban a utilizar en calibre 20 por 110, que tenía 800 u 810 metros por segundo. Por lo tanto, para el uso de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos y también para alguna exportación que se hizo a Gran Bretaña, para la RAF, se cambia este cañón de 37 por un hispano de 20, munición 20 por 110. Los que definitivamente salvan el concepto del P-39 Aira Cobra, que adoptan este avión con gran entusiasmo, no solo por el armamento, no solo por las prestaciones, hasta los 4.500 metros, 5.000 metros de altura, que no eran para nada malas, solo que eran inferiores a otros aparatos equipados con compresor de varias etapas o turbocompresor, y sobre todo por el equipamiento de cabina que tiene, porque tiene muy buen blindaje, tiene muy buena radio, el avión es cómodo, bastante más cómodo que los aparatos espartanos totalmente fabricados a las apuradas que tenían los soviéticos, y también este concepto del tren triciclo que le permite aterrizar en una posición bastante erguida, y la cabina sobrelevada da muy buena capacidad de aterrizar en terrenos poco preparados con seguridad. Muchas veces pasaba que un aparato que tenía el tren normal, digamos, dos patas principales y tren de cola, rueda de cola, se terminaba estrellando porque al último momento la pista no se veía absolutamente nada. Y estamos hablando que no se aterrizaba sobre el mejor piso, no había modernizar la pista para el F-16 como tenemos que hacer ahora. También sumaba para el P-39 que normalmente en el frente del este, o sea, las operaciones sobre Ucrania, Bielorrusia, no se volaba a mucha altura, por lo tanto el P-39 podía manejarse en un espectro en el cual sus prestaciones para cazar bombarderos y otros cazas fueran perfectamente aceptables. Por regla general podríamos decir que era inferior a las versiones Me-109F y G, pero está claro que la Fuerza Aérea de la Unión Soviética desarrolló tácticas para minimizar esa desventaja. Repito el concepto,
Era un avión muy querido por el equipamiento, por la cabina. Era un avión cómodo de volar. Tenía algunos sistemas automatizados que, si lo comparamos con un Yakovlev Yak 1 o un Lag 3 o un Yak 7, bueno, no tenían nada que hacer. Era como un Fiat 600 comparado con un Chevrolet Camaro. Lo que hacían los rusos a veces es quitar esas ametralladoras de las alas y quedarse con todo el armamento digamos, todo el armamento del fuselaje para aligerar el avión y ganar maniobrabilidad. Otra cosa que vi por ahí, que se dice que el cañón de 37 milímetros se utilizaba contra los tanques. Bueno, se podía utilizar contra los tanques, pero en realidad no tenía mucha perforación de blindaje porque no tenía mucha velocidad inicial. Estaba pensado para dispararle a bombarderos a corta distancia, a no más de 300 metros. Y además los rusos tenían aviones de ataque al suelo mejores, como el Ilyushin Sturmovik y otras variantes. Se usaba el cañón de 37, sí, pero no el cañón norteamericano, sino cañones Nudelman, de alta velocidad, diseñados específicamente para el Ilyushin 2 y para versiones de Yakovlev Yak 9, que si alguien se pone con la cervecita, podemos hablar un día de los cañones aeronáuticos soviéticos, que es una historia bastante larga y bastante interesante. Por lo tanto, el P-39, a partir de 1942, finales de ese año, prácticamente que se construye, se fabrica por la Bell Aircraft casi íntegramente para la exportación a las fuerzas aéreas de la Unión Soviética, que lo utilizan con gran éxito. Incluso lo utilizaron hasta 1949-1950, un avión muy querido por los rusos, realmente podríamos decir el único país que verdaderamente lo quiso al pobre Aira Cobra. Eso es todo por ahora, yo me voy despidiendo. Por supuesto los invito a que sigan aportando al canal para que existan más y mejores videos. Nos veremos después, un abrazo, hasta luego.